Buenas tardes a todos los presentes y a los que están conectados a través del Teams y el Facebook Live. El día de hoy vamos a tener la primera charla migratoria con la ponencia de la abogada Ileana Montes, directora adjunta de la organización YACO. A continuación, saludos de la cónsul general del Perú en Paterson, la ministra Gabriela Porras. Gracias por haber venido hoy día. Bienvenidos a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera charla del año que tiene como fin, dentro de las labores que cumple el Consulado General del Perú en New Jersey, bueno, también con jurisdicción en Pensilvania, de brindar la mayor información posible a nuestra comunidad peruana para efectos en relación a todas las normas nuevas que están produciendo o están promulgándose o dándose por el reciente gobierno del presidente Trump. En esta oportunidad estamos en colaboración, tenemos la importantísima colaboración de YACO, que es la Organización de Inmigración y Ciudadanía Americana. Agradecemos muchísimo su presencia. Lo importante para todos nosotros es estar muy bien informados de todas las cosas nuevas que se están produciendo, los derechos que tiene nuestra comunidad, las posibilidades que tenemos para defendernos si es que si sucediera lo peor de lo peor, que pudieran tomar detenidas a nuestros familiares. Por favor, prestar mucha atención también para las personas que están conectadas. Vamos a dar paso a la presentación de la ponente, la señora Ileana Montes, quien tiene más de 23 años de experiencia en Derecho de Inmigración, Derecho de Familia y Asuntos Civiles y Penales. Ha dedicado su carrera a asesorar a la comunidad inmigrante sobre el sistema migratorio de los Estados Unidos, logrando con éxito numerosos casos de reunificación familiar. Dirige una propia firma legal y actualmente se desempeña como directora adjunta de IACO. A lo largo de su trayectoria ha representado a refugiados y víctimas de trata de personas, violencia doméstica y delitos violentos. Fue nominada y confirmada por el Senado de New Jersey como la nueva primera directora hispana de la División de Mujeres y también dirigió la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Empleo en el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey. La invito, por favor, muy cordialmente, que pueda tomar la palabra para poder dirigirse a los asistentes. Mil gracias. Bueno, sí, gracias. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues quiero agradecer al Consulado de Perú por extender esta invitación hoy día. Les quiero hablar un poquito de YACO, pues para que ustedes sepan quiénes somos nosotros. Nosotros somos la Organización de Ciudadanía Americana de los Estados Unidos y de Migración. Nosotros tenemos nuestras oficinas aquí mismo en Paterson. Hemos estado sirviendo a la comunidad inmigrante por un curso de 25 años. Entonces, pues tenemos, gracias a Dios, gran experiencia. Somos una organización que tomamos nuestro trabajo muy seriamente y le ayudamos a la comunidad inmigrante no solamente a tratar de resolver su estatus migratorio, sino también a integrarse a esta sociedad. Hoy en día, pues muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y que nos están viendo por los medios de comunicación diferentes. Como todos ustedes saben, pues estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde se están implementando políticas más estrictas, cambios radicales. Y hoy más que nunca es supremamente importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos y qué hacer en algunas circunstancias donde nos veamos en una situación vulnerable, en una situación de pronto confrontados con la policía o con agentes de inmigración. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que para poder ejercer esos derechos, pues lógicamente tenemos que tener conocimiento de cuáles son y cómo los podemos aplicar. Es importante recalcar
que según la Constitución Suprema de los Estados Unidos, la Constitución de este país, todas las personas tenemos derecho a algunos derechos, por decirlo así, y al debido proceso independiente del estatus migratorio que tengamos aquí en este país. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar con la presentación. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Hoy vamos a hablar, y a lo largo de toda esta presentación hay algunos derechos que se van a repetir y repetir y repetir porque son los derechos básicos y que se pueden aplicar en muchas circunstancias. Como lo vemos aquí, el derecho a guardar silencio, a negarnos a algunas requisas en algunas circunstancias, y lo voy a explicar más a fondo, a ser representado por un abogado. También tenemos derecho a la protección de nuestro hogar, en el lugar de trabajo. Tenemos derecho a retirarnos de una situación si es que no estamos arrestados, pero estamos en un lugar donde está presente la policía o oficiales de inmigración. Tenemos derecho a la protección de nuestro vehículo, ser informados, a tener nuestra documentación en caso de que seamos arrestados, en caso de que seamos puestos en un proceso de deportación. Tenemos derecho a buscar la libertad y la protección de nuestras familias. Y por supuesto, una de las recomendaciones, y porque también es un derecho, es que no estamos obligados a firmar absolutamente ningún documento sin ser previamente asesorados por un abogado, ¿ok? Entonces vamos a repasar los diferentes escenarios. A ver, ¿qué podría pasar si tengo contacto con los oficiales de migración o con la policía? Ahora, todos hemos estado escuchando las noticias en los últimos días, es más, en los últimos meses, en los anuncios de las deportaciones masivas y las operatorias que se han llevado a cabo en la última semana. Entonces vamos a repasar un poquito sobre quiénes están en riesgo, quiénes están en mayor riesgo de ser detenidos y de ser ya sea expulsados de una vez o puestos en un proceso de deportación. Entonces, la recomendación es siempre que si hay personas que son residentes ya en los Estados Unidos, que ya cumplieron con el requisito necesario de ser residentes por ciertos años, 3 años si están ciudadanos, si están casados con un ciudadano americano, o si ya llevan 5 años de ser residente, la recomendación es que exploren la viabilidad de aplicar de inmediato para la ciudadanía, porque entonces así, pues lógicamente el riesgo de que en algún momento sean deportados es minimizado y, si Dios quiere, eliminado. ¿Por qué digo esto? Porque aún los residentes permanentes, y sin importar cuánto tiempo la persona ha sido residente, si la persona es convicta de un delito agravado, de un crimen agravado, esas personas, sin importar si tienen hijos en los Estados Unidos, si han vivido en los Estados Unidos 20 años, si han tenido su residencia por 15 años o por el tiempo largo o corto, eso va a exponer a la persona a que lo pongan en un proceso de deportación por sus actos criminales. Pero las personas que en este momento están en mayor riesgo, pues son aquellas personas que están indocumentadas, que han cometido algún crimen o se les acusa de algún crimen. La diferencia entre la práctica de hace unos años y la práctica de hoy en día es que están buscando a personas no solamente que hayan cometido algún crimen, sino que se sospeche que están haciendo alguna actividad o que están asociados con personas que puedan llevar a cabo una actividad ilícita. Entonces, el simple hecho de estar asociado, de estar vinculado con una sospecha, podría generar una orden de arresto, podría generar que las agencias vinculadas al gobierno federal, no solamente ICE,
sino, por ejemplo, el FBI, la DEA, la organización, la agencia que se encarga de investigar las bebidas y las armas y todo eso, ahora estén trabajando de la mano con inmigración y se hagan más arrestos que lo que se venía haciendo anteriormente. Las personas que anteriormente tengan una orden de deportación. Las órdenes de deportación se pueden dar en diferentes escenarios. La primera es, por ejemplo, si una persona está cruzando la frontera, viene sin documentos, inmigración la detiene en ese momento porque está cruzando la frontera y no ha sido admitida por los Estados Unidos, la persona puede ser sujeta a una orden de deportación expedita, ¿ok? Si la persona fue enviada a su país o de vuelta a México con una deportación expedita y posteriormente entra a los Estados Unidos, el hecho de que esa persona haya entrado a los Estados Unidos no quiere decir que esa deportación anterior se borre. Esa deportación siempre va a estar vigente. Entonces, esas personas tienen una orden y pueden estar sujetas a una búsqueda mayor. En el segundo escenario son personas que de pronto estaban en un proceso de deportación, se estaban defendiendo, presentando alguna aplicación ante un juez de inmigración, puede ser una petición de asilo político, una cancelación de la deportación y que el juez haya determinado que el caso no era meritorio para un beneficio favorable y el juez haya dado una orden de deportación. Ahora, la mayoría de las personas preguntarán, bueno, pero si tuvo orden de deportación, el juez lo ordenó deportable, ¿por qué siguen en los Estados Unidos? Porque en la práctica y por muchos años el procedimiento era que una persona que había entrado a los Estados Unidos la detenía inmigración, pero de todas maneras esa persona siempre había tenido y debe tener la oportunidad de defenderse estando en libertad. Entonces, por lo general, los abogados hacemos mociones o las personas, si no están siendo representadas por un abogado, también pueden defenderse ellos mismos y pueden pedirle al juez que lo dejen salir bajo libertad mientras que el proceso de deportación se lleva a cabo. Porque los procesos de deportación son muy largos y porque el gobierno tiene que demostrar que existe una razón contundente para que la persona siga estando detenida. Y esa razón, por lo general, hasta el momento y a través de toda la historia de la ley de migración, si la persona no exponía un riesgo a la sociedad, no era una persona violenta, se le otorgaba que la persona pudiese salir ya sea bajo su propia palabra o si no con una fianza razonable. Entonces, en la práctica, ¿qué pasaba? ¿O qué debe pasar? Que si la persona se está defendiendo en una corte y pide un asilo político, el juez le niega el asilo político. El hecho de que el juez le niegue el asilo político de ese día, si la persona ha estado en libertad, no quiere decir hasta este momento que inmigración está ahí para detenerlo y que lo expulsa de una vez, sino que la orden de deportación le dice al individuo, usted tiene por lo general 90 días para salir del país. Entonces, ¿qué sucedía en la práctica o qué sucede aún? Es que esas personas tienen una orden de deportación, pero no salen del país, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué esas personas corren riesgo? Porque, pues, lógicamente, el gobierno, inmigración, tiene conocimiento de a quienes se le entregaron, se les dio una orden de deportación anteriormente. El tercer escenario es personas que piden deportación voluntaria al juez, o sea, no necesariamente tiene que ser la decisión de un juez que niega un caso, sino que voluntariamente la persona dice, no tengo forma de defenderme, no hay viabilidad para yo poderme quedarme aquí, prefiero yo mismo pedir la deportación voluntaria a que un juez me ordene la deportación. Sí hay una diferencia marcada entre cuál es la penalidad entre una orden de deportación voluntaria y una orden de deportación de un juez. Para la persona que pide deportación voluntaria, el castigo
para regresar a los Estados Unidos es de 3 años. Para la persona que un juez le da una orden de deportación, el castigo es de 10 años. Ahora, tengamos mucho cuidado con esto, porque eso no quiere decir que la persona dentro de 3 años va a poder volver o dentro de 10 años va a poder volver. Tengamos en cuenta que para poder entrar a los Estados Unidos tenemos que tener o visa o tenemos que tener algún familiar que nos pida, ¿ok? Entonces, si en la práctica, si en la realidad las embajadas de los Estados Unidos niegan las visas, ya sea de turista, de estudiante, de trabajador, a personas que nunca han venido a Estados Unidos o que nunca han violado las leyes de Estados Unidos, pues se sobreentiende que a las personas que han sido deportadas anteriormente, los oficiales no van a utilizar esa discreción favorablemente y que le van a dar una visa de turista a una persona que anteriormente ha sido deportada. Entonces, a pesar de que existe el castigo de solamente 3 años o de 10 años, no quiere decir que, oh, sí, dentro de 3 años puedo volver, ¿ok? Lo mismo sucede con las personas que de pronto a un futuro tienen un familiar inmediato que los puede pedir. Por ejemplo, una persona que tuvo un hijo ciudadano y en el momento de la deportación el hijo era menor de edad y por lo tanto no podía pedir a su padre. Pasaron los años, el hijo ya cumplió 21 años y por ser ciudadano y tener 21 años puede pedir a su padre. Ahí es donde aplica la ley de los 10 años, el castigo de los 10 años. La persona tiene que esperar el proceso de que su hijo lo pida estando por fuera 10 años o, si no, pedir un perdón para que inmigración exonere a esa persona de tener que estar por fuera por esos 10 años. Es un proceso complicado, pero eso es lo que quiere decir. Y por último, las órdenes de deportaciones también se pueden dar en ausencia y es muy común. La corte le da una notificación a la persona para que comparezca ante las cortes y la persona de pronto por miedo, por falta de recursos, por estar mal informado, deja de ir a la corte sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias, pensando que el problema se va a ir y resulta que no. El juez está en toda su autoridad y ejerce el derecho de dar una orden de deportación en ausencia. De la única manera como se puede revocar esa orden en ausencia es si la persona más adelante hace una aplicación ante la corte argumentando, número uno, que no fue notificado, o sea, que no le llegó la notificación o que le dieron la fecha equivocada, pero esa es responsabilidad del que lo está pidiendo. O número dos, que tuvieron circunstancias ajenas a su voluntad que les impidieron llegar a la corte. Por ejemplo, si tuvo un accidente el día de la corte, si estaba hospitalizado el día de la corte, pero esos son casos muy excepcionales, ¿ok? Pero se puede dar orden de deportación en varios casos y hay muchísima gente que ya tiene orden de deportación que está en los Estados Unidos y esos son unos de los que están en la lista de prioridad, ¿ok? Los otros que el gobierno actual ha anunciado repetitivamente que pudiesen estar en riesgo también son aquellas personas que entraron a los Estados Unidos hace menos de 2 años, que fueron dejados en libertad, que entraron, por ejemplo, con el programa de CBP One, que como algunos de ustedes de pronto están familiarizados, fue un programa que fue puesto por orden ejecutiva por el presidente Biden y el primer día de oficina del presidente Trump lo echó para atrás, entonces esas personas pudiesen estar en un riesgo prioritario. Ahora, vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferentes situaciones más comunes, cómo ustedes se pueden proteger, cómo pueden proteger a su familia y cómo, por ejemplo, los consulados pueden informar a toda la comunidad para que la comunidad esté un poco más enterada. Entonces, ahorita vamos a pasar por algunos de los escenarios. Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo,
están en la calle o en áreas públicas y llega la policía, ya sea la policía local, la policía de la ciudad o la policía del estado, o si es inmigración. Antes de decir cualquier cosa, incluyendo su nombre, usted puede preguntar si usted puede irse, ¿ok? ¿Por qué? Porque lógicamente en cualquier momento donde llegue la policía de pronto va a llegar con varios oficiales, 3, 4 oficiales, y la gente se paniquea. Entonces de pronto, por decir algo, estoy en un supermercado, estoy cerquita del área donde voy a pagar mi producto y se presenta ICE. No necesariamente toda la gente que esté en la línea se tiene que quedar ahí, ¿ok? Ellos deben estar ahí con un objetivo específico. Entonces, las personas pueden y están en su derecho en preguntar, ¿me puedo ir? Si se pueden ir y si los dejan ir, lo ideal es que la persona se retire y que mantenga la calma, pero que se vaya. Ahora, si el oficial le dice que no se puede ir, entonces usted tiene ciertos derechos, ¿no? Tiene derecho a permanecer callado. La regla de oro, sobre todo para los abogados de inmigración, es que usted no dé ninguna información sobre su estatus migratorio, dónde nació, cuándo llegó a los Estados Unidos, por dónde llegó a los Estados Unidos. Eso es supremamente importante para las personas que están indocumentadas. Y les voy a decir por qué. En un escenario, cuando llega la policía, la gente se pone nerviosa, ¿ok? Y lo natural es que si le preguntan cosas, uno por tratar de, no complacer, sino con cumplir con los requisitos y por ser, pues, cuidadoso con la situación, va dando toda la información que se le va pidiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Inmigración sí va a poner a una persona en deportación y ustedes o cualquier persona que ya esté dentro de los Estados Unidos, que no sea prioridad, ustedes lo deben poner en un debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que los tienen que hacer llegar a la corte, porque según la ley de los Estados Unidos y la ley de migración, esas personas tienen derecho a pelear su deportación. Eso lleva un proceso, ¿ok? Dentro de ese proceso, los abogados de migración, los que representan al gobierno, tienen la obligación de demostrarle al juez que la persona es deportable. ¿Cómo demuestra esto? Esta persona es ciudadana del Perú. Esta persona entró, no sabemos por dónde entró, pero como no sabemos por dónde entró, asumimos que entró por la frontera indocumentada. Esta persona, por haber entrado indocumentada y no tener ningún beneficio inmediato, es deportable. En el momento en que ustedes lo arrestan, ¿verdad? Si usted dice, no, yo soy de Perú, llegué a los Estados Unidos hace 4 años. ¿Cómo entró, señora? Ay, no, entré por la frontera. La persona le está dando toda la información al gobierno, que el gobierno tiene eventualmente que buscar para fortalecer el caso de la deportación. Entonces, la regla de oro es, y porque hay un derecho a mantener el silencio, no hay nada en la Constitución que diga que ustedes tienen que dar esa información, quédense callados, ¿ok? Ahora, vamos a ir un momentitico, ahora vamos a volver acá, pero quiero aprovechar en la primera diapositiva. Aquí hay un QR code, ¿ok? Porque estamos repasando todos los derechos, ¿verdad? Pero en una situación de angustia se nos va a olvidar todo, nos vamos a congelar, nos vamos a frizar y todo. Entonces vamos a utilizar algunos recursos que están disponibles. Esta es una tarjetica roja, como ustedes pueden ver es del tamaño de una identidad, es del tamaño de una tarjeta de crédito. Por supuesto, por su tamaño es una cosa muy conveniente de portar, porque la podemos poner en nuestra cartera, en nuestra billetera, con cualquier otro documento. En esta tarjetica roja están los derechos que se pueden imprimir en el idioma que querramos. Pues lógicamente para nuestro propósito está en español y por detrás está en inglés. Ahí si ustedes escanean ese QR code, van a tener acceso a cómo descargar esta tarjetica y a imprimirla.
se lo recomiendo que lo hagan, se lo recomiendo que difuminen esa información con sus familiares, con sus amigos, con la gente que llega al consulado, porque esto ha sido una tarjeta que se ha diseñado por el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes. Es una organización a nivel nacional reputable, o sea que no se tiene que preguntar si esto es válido o no es válido, y simplemente lo que hace es recalcar los derechos que estamos repasando hoy, ¿ok? Entonces ahí le va a recordar, no solamente a usted en el momento de una situación difícil, que tiene el derecho a no abrir la puerta, a no contestar preguntas, no firmar nada, a pedir un abogado, sino que también está en inglés, ¿ok? Porque otra cosa que puede pasar es que, ok, llega un oficial y le hablan en inglés y de pronto no entendemos lo que nos está diciendo. Entonces, aquí está en inglés y ustedes pueden simplemente mostrar esa tarjeta y pues los oficiales deben entender que ustedes están ejerciendo el derecho a todas estas cosas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a volver al escenario de lo que sucede si estamos en la calle y como ya dijimos, manténgase callado. Si el oficial le pide que va a requisarlo a usted, usted tiene el derecho de pedir que el oficial le muestre si tiene una orden de requisa. El oficial no tiene el derecho de estar buscando sus pertenencias, sus chaquetas, revisar sus pantalones, sus bolsillos, su cartera, a no ser que el oficial tenga una orden de requisa, ¿ok? La única excepción para eso es si existe una causa probable de que la persona o haya cometido un crimen o esté en la comisión de un crimen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy, volvamos al escenario del supermercado. Si llega a inmigración y empieza a pedir papeles y arbitrariamente empieza a decirle, déjeme ver su cartera, ustedes calmadamente, respetuosamente pueden decir, oficial, ¿tiene una orden judicial? Si no la tiene, le dice, no consiento a que me requisen, porque tenemos todo ese derecho. Si tienen una orden, pues desafortunadamente ya esa orden pues va a estar firmada y es una autoridad que le da la facultad a ese oficial hacer lo que la orden dice. ¿Ok? Entonces ese es el escenario en las calles. Vamos a pasar ahora a otro escenario. ¿Qué sucede si vamos en un carro y la policía nos para? Hay ciertas pausas que son recomendables. Primero que todo, haga su carro a un lado, apague el carro, no se baje del carro. En nuestros países tenemos la tendencia de bajarnos del carro. En Estados Unidos eso es un no, porque se puede interpretar como que la persona va a agredir al policía. Si es de noche o por costumbre, se debe poner la luz interna del carro, porque en la medida en que el policía tenga visión de todo lo que está sucediendo en el carro, pues menos peligrosa debe ser la situación. De igual manera, ponga sus manos en el volante, en un lugar donde el policía lo vea, ¿ok? Si si el policía, por ejemplo, le pide la registración del carro, la licencia de conducir, el seguro del carro, pues lógicamente en ese momento ustedes están en la obligación de buscar esos documentos y darlos. Pero la precaución es, dígale al policía, tengo mis documentos en la guantera del carro, los puedo sacar, porque uno nunca sabe y hemos visto en las noticias, hemos visto, los abogados hemos visto circunstancias donde a veces hay un movimiento brusco de la persona, el policía entra en pánico pensando que de pronto la persona va a sacar un arma o lo va a agredir y ahí se puede presentar una tragedia innecesariamente. Entonces, infórmele al policía. Sí, claro, el policía le está pidiendo los documentos, se sobreentiende que usted va a cumplir, pero no está de más decirle, tengo mis documentos en la cartera, tengo mis documentos en tal parte, los voy a sacar. Y así el policía pues sabe que eso es lo que usted está haciendo. Bajo ninguna circunstancia, por favor, vayan a presentar documentos falsos.
no porten documentos falsos. Yo sé que para la comunidad indocumentada, pues es muy difícil andar sin nada. Afortunadamente, ya hace unos años en el estado de New Jersey, el gobernador firmó la ley de que las personas indocumentadas podían sacar una licencia de conducir y podían sacar una identificación. Eso, pues lógicamente, mejoró las circunstancias de que las personas aportaran documentos falsos o aportaran documentos de otras personas, pero no está de más la recomendación. De todas maneras, aún existen personas que están aportando eso y la recomendación es por favor no lo hagan, porque se va a agravar la situación. Fuera de que de pronto existe la posibilidad de que inmigración los detenga, también pueden entonces tener y estar enfrentados a un cargo penal por estar o falsificando documentos, ¿ok? O así no sean falsos, presentando documentos de otra persona. O sea, si yo estoy manejando y yo tengo la licencia de mi hermana y yo la presento, pues pueda que esa licencia sea válida, pero si yo me identifico con la identificación de otra persona, yo estoy cometiendo un crimen. Entonces, por favor, no lo hagan. Y volvemos al mismo escenario. Tiene el derecho a permanecerse callado. Lo mismo que dije anteriormente. No digan su lugar de nacimiento, cómo entraron a los Estados Unidos, ni nada de eso. ¿Ok? Bueno, ahora, en la siguiente pantalla vamos a ver otro escenario. ¿Qué pasa si la policía o inmigración llega a su casa? También en nuestra casa tenemos ciertos derechos porque es nuestra pertenencia, sea que sea un lugar propio, sea que sea un lugar alquilado, un lugar donde vivimos incluso si no estamos pagando renta porque estamos viviendo con un familiar, todos tenemos el derecho a la privacidad. Entonces, si llega migración, si llega un oficial, no abra la puerta, ¿ok? Pida que los oficiales se identifiquen. Hay algunas veces donde no hay necesidad de pedir la identificación porque ellos llegan pues con el badge en la mano y de una vez de pronto con una orden judicial en la mano, de pronto tienen sus uniformes que los identifican, lo más seguro, pero no importa, si ese no es el caso o así tengan los uniformes, ustedes están en el derecho de pedir la identidad, la identificación. ¿Ok? De igual manera, ustedes tienen que tener en cuenta que muchos de estos oficiales llegan, podrían intentar engañarlo o intimidarlo. Ese es el problema, ¿no? Que en muchas de estas circunstancias ellos llegan con una actitud muy arrogante, muy... y se pueden presentar muchos casos donde ellos violan realmente los derechos de las personas. Entonces, pues en la medida que ustedes puedan ejercer esos derechos es importante, pero pidan la identificación. Pregúntenle si ellos tienen una orden judicial. Para ellos poder entrar a su casa o a la casa de cualquier persona, ellos tienen que tener una orden judicial, ya sea una orden para hacer una requisa o para detener a alguien. Pero ellos no pueden llegar a una casa sin tener una orden. ¿Ok? Si no tienen una orden, dígales al oficial, no consiento a que usted entre a mi casa y no abra la puerta. Ojo con esto, si la persona abre la puerta, se puede interpretar como que la persona le está dando consentimiento a los oficiales para que entren. ¿Ok? Entonces, no se apresuren, tengan esto en cuenta que ustedes pueden ejercer ese derecho. Ahora, si se presenta una orden judicial, ustedes tienen la oportunidad de ver esa orden judicial. Entonces, antes de abrir la puerta, ¿ok? Dígale al oficial, déjeme ver la orden judicial por una ventana o si no, pásemela por debajo de la puerta, porque hay ciertas cosas que las órdenes judiciales tienen que tener. Primero que todo, tiene que tener la autoridad. ¿De dónde viene? ¿Qué corte dio la orden judicial? O sea, que arriba debe decir Departamento de Justicia o si no, el nombre de la corte distrital que está dando la orden. Debe tener una fecha, debe tener el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la orden? Arrestar a José Pérez, buscar dentro de la casa
y la dirección de la casa. ¿Qué tal que, por ejemplo, vayan a buscar en la 301 de la Main Street el apartamento 2 y están en el apartamento 2B? Pues no abra su puerta, porque si la orden judicial dice apartamento 2, pueda que haya sido un error de la orden judicial, pero pueda que también estén en el apartamento equivocado. Entonces, asegúrese que usted mira eso, ¿ok? Y que la orden diga la información exacta y que esté firmada por un juez. Si no está firmada por un juez, la orden no tiene validez, ¿ok? Entonces, lógicamente, si la orden tiene validez y es para una requisa o para detener a alguien, pues la obligación es abrir la puerta. En este momento ya no nos podemos rehusar. Pero el hecho de abrir la puerta no nos quita el derecho a quedarnos callados, no nos quita el derecho a ser representados por un abogado. Entonces ahí es donde esta tarjetica en los derechos de los abogados vuelve y encaja repetitivamente. Ok, la próxima diapositiva vamos a hablar un poquito sobre el escenario, sobre qué pasa cuando inmigración, por ejemplo, llega al lugar de trabajo. Y eso es una de las preocupaciones más contundentes hoy en día. Estamos oyendo que la gente le da miedo ir a trabajar, que le da miedo mandar a los hijos a la escuela, porque se están haciendo redadas, porque están haciendo órdenes de arresto. Yo sé que estamos viviendo por una situación muy crítica, muy angustiante, pero al mismo tiempo necesitamos mantener la calma y no podemos tomar decisiones radicales como dejar de ir al trabajo, como dejar de ir a desmandar a los niños a la escuela por muchas razones. Primero que todo, si lo van a arrestar y cuándo lo van a arrestar es una incertidumbre, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que este gobierno ha sido muy enfático de que se van a hacer deportaciones masivas, al mismo tiempo se calcula que hay más de 11 millones de personas indocumentadas, ¿ok? Entonces, se pueden estar haciendo 1000 arrestos a la semana, pero de todas maneras no existe ni la capacidad humana, ni la infraestructura en los centros de detención, ni en la infraestructura en las cortes para detener a 11 millones de personas. Entonces, en este momento es cuestión de estadísticas, es cuestión de probabilidades, ¿ok? A no ser que lógicamente la persona tenga un récord criminal, a no ser que la persona realmente tenga una orden de deportación anterior, pues lógicamente esas personas van a correr un riesgo mayor. Pero las otras personas que tienen un buen carácter moral, que han estado aquí en los Estados Unidos por mucho tiempo, o por lo menos por más de 2 años, no son la prioridad. Entonces, es más factible que si deja de trabajar, tenga el agravante de perder su casa, no tener qué comer, que inmigración lo vaya a deportar. Entonces toca mantener la calma, toca ser un poco racional en esas decisiones, porque lógicamente la gran mayoría de las personas no resisten 2 o 3 semanas sin ingresos, ¿ok? Entonces, eventualmente van a tener que volver a trabajar. Por otro lado, los que no mandan a los hijos a la escuela, pues tienen muchísimas implicaciones. ¿Cuál es la implicación psicológica para ese niño que abruptamente ya no va a la escuela, ya no socializa con sus amigos, ya no tiene una estructura a la cual ha estado acostumbrado, sino que también en el estado de New Jersey, en el estado de Pensilvania, en todos los estados de los Estados Unidos, es una ley que los niños menores de edad, menores de 18 años, vayan a la escuela. Por mucho que los padres tengamos derechos sobre nuestros hijos, no es una decisión voluntaria si los quiero mandar o no los quiero mandar. Yo puedo ejercer ese derecho si, por ejemplo, mi hijo está enfermo, lógicamente no lo mando, o si algún día me dice, ay, mami, estoy súper cansada, no quiero ir al colegio, eso yo lo puedo hacer. Pero lo que yo no puedo hacer es no mandar a mi hija al colegio, porque me puedo meter yo también en un problema, ¿ok? Entonces, tengan eso en cuenta. Por otro lado,
Desde hace muchísimos años hubo un caso que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama Pliplet, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que era prohibido para los colegios preguntar el estatus migratorio de los estudiantes. Entonces, esa es la razón por la cual en todos los colegios, high school, elementary school, middle school de los Estados Unidos, no se le puede negar la aceptación a un niño por su estatus migratorio. Es más, ni siquiera lo pueden preguntar. ¿Ok? Entonces, no lo pueden negar. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, dentro del estado de New Jersey y muchas comunidades, muchas directivas de educación ya incluso se han pronunciado, pero gracias a Dios en el estado de New Jersey es un estado muy progresivo, es un estado, si no es santuario como tal, todo el estado, muchas de las ciudades y muchas de las municipalidades, perdón, son muy receptivas a las necesidades de los inmigrantes y ya se han pronunciado diciendo que a no ser que inmigración llegue con una orden de arresto, con una orden judicial, ellos no van a permitir que inmigración entren a la deriva a las escuelas, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos que balancear, ¿ok? Bueno, pero volviendo al escenario de que inmigración llegue al trabajo, es importante tener un plan establecido, un plan de emergencia, ¿ok? Si una persona se encuentra indocumentada, por ejemplo, está trabajando en una factoría, en un supermercado, en un restaurante, traten de identificar de pronto un amigo, un trabajador, alguien que trabaje con ustedes que de pronto ya esté documentado para que en el evento de que llegue inmigración lo pueda asistir, ¿ok? Para que en el evento de que eso pase, le pida a los oficiales que se identifiquen que si tienen orden judicial o no, por la misma razón, porque pues las personas se ponen nerviosas. Entonces es probable que si usted comunica este plan de acción, no solamente se implemente, sino que no lo coja de sopetón. Hay alguien que lo puede ayudar, ¿ok? Por otro lado, también hay muchos empleadores que pueden ser receptibles a esa solicitud, porque pues lógicamente hay muchas personas que tienen sus negocios, que saben que sus empleados están indocumentados y que ellos mismos se benefician de esos servicios que prestan el indocumentado y que también para el beneficio del negocio, pues es importante tener ese plan de acción y saber que los derechos del trabajador y del individuo pues van a ser beneficiosos para el trabajo también, ¿no? Para el negocio. Entonces, asegúrese de que usted hable estos temas, ¿no? Porque ese es el objetivo de tener estas charlas, no solamente escuchar la información, sino ser proactivos para una eventualidad. Lo mismo, los pasos son los mismos. La persona debe cuidadosamente ver la orden judicial, qué dice la orden judicial y determinar si inmigración o la policía puede entrar. Lo mismo que en la casa sucede en el trabajo. Si el empleador, si el dueño del negocio abre la puerta y el oficial no tiene la orden judicial, pues el dueño le está dando la autoridad para entrar, ¿no? Entonces, son los mismos principios. Y, por supuesto, siempre mantenga la calma y manténganse en silencio. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa después de que una persona está en custodia, ya sea en una cárcel por algún delito o porque esté en un centro de detención de inmigración? A la persona se le va a dar la oportunidad de llamar a un familiar, a un abogado o algo. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar con tiempo, identificar de pronto a quién podría llamar
¿no? O sea, no esperemos estar en una situación para determinar a quién llamamos porque de pronto no tomamos la decisión más adecuada. Es importante resaltar que en las cárceles y en los centros de detención, lógicamente las llamadas son limitadas. Entonces, no es como que usted pueda llamar a una persona y si la persona no está, entonces pueda llamar a otra y a otra y a otra sucesivamente. Entonces, tenga en mente, designe una o dos personas que vayan a ser clave, que ustedes confíen que les puedan ayudar en esa situación y que de pronto esas personas también se encarguen de avisarle a los demás, porque ustedes no van a tener la oportunidad de hacer múltiples llamadas. Recomendación práctica, aprendámonos los teléfonos. Hoy en día todos tenemos los contactos en los teléfonos celulares, no nos sabemos los contactos, las direcciones, los números de teléfono de la mayoría de las personas. Lo primero que va a pasar si una persona está detenida es que le van a quitar sus pertenencias y por supuesto el teléfono celular va a ser el primero que le van a quitar. Entonces es importante que nos acordemos, nos memoricemos algunos teléfonos. Ahora, esto vuelve y se repite. No discuta su estatus migratorio con ninguna persona. Pueda que de pronto la detención se dé inicialmente porque cometió una infracción de tránsito o porque fue a algún almacén y se cogió algo y se dio un shoplifting o algo así. Pero pueda que la policía local, en el momento de que ICE le ponga un detainer, o sea, un aguante, pueda que la policía local comparta la información con el agente federal de ICE. Entonces, no vaya a compartir su información de su estatus migratorio ni dónde nació, lo mismo que habíamos repasado anteriormente. ¿Ok? Solicite copia de cualquier documento que le den, bueno, los documentos que le vayan a dar a usted, asegúrese que los guarde, ¿ok? No los vaya a desechar porque todos esos documentos son importantes para que usted se los dé a su abogado y su abogado pueda saber inequívocamente cuáles son los cargos, cuáles son las cosas agravantes de su caso. Y de igual manera, cualquier petición que su abogado vaya a someter a su favor, exija una copia, ¿ok? Porque a veces sucede que por la razón que sea, de pronto el abogado llega a visitar a un cliente en la cárcel y no lleva copia suficiente, entonces el cliente sabe que el abogado hizo una petición, pero no está 100% familiarizado qué hizo el abogado. Es su caso, usted tiene derecho a no solamente entender lo que está pasando, sino a tener copias físicas de todos los documentos, ¿ok? No vaya a firmar ningún documento sin saber de qué se trata. Si está en un centro de detención, por ejemplo, de inmigración, no vaya a firmar una deportación voluntaria, no vaya a firmar nada que lo comprometa, no vaya a firmar ningún documento sin consultar a un abogado. Esas consultas con abogados, yo sé que son costosas, pero es mucho más perjudicial firmar algo y que después un abogado no pueda echar lo que usted firmó hacia atrás. Entonces, no caigan en ese error de que porque están desesperados, porque lógicamente nadie quiere estar en un centro de detención, sobre todo las personas que no han cometido crímenes nunca y pues lógicamente estar en un centro de detención crea angustia de no poder estar con la familia, de no poder la libertad y todo, pero por favor no caigan en eso que pasa con mucha frecuencia de que las personas firman una orden de deportación voluntaria porque ya prefieren estar en su país y después de que firman la deportación voluntaria caen en cuenta que de pronto pudieron haber pedido A, B o C, ¿no? O de pronto después de haber consultado con sus familias le dicen, ay no, pero hubiéramos peleado, hubiéramos tratado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Siempre consulten con un abogado. Ok, vamos a ver qué viene. Ok, esto ya prácticamente lo
lo discutí, es lo mismo, porque lo otro era para estar en una cárcel, esto es para cuando está en un centro de detención, pero la información es la misma. ¿Qué hacer durante una detención? Es lo que ya les expliqué, mantener la calma, no intentar huir. Intentar huir podría interpretarse como una culpabilidad o como un desacato a la autoridad, entonces tengan cuidado con esto. Si, por ejemplo, ustedes sí tienen documentos para estar legalmente en los Estados Unidos, llámese una residencia, llámese una aprobación de un TPS, que es una protección temporal, o llámese un permiso de trabajo, pues pórtelos con usted, ¿no? Porque pues de todas maneras, vuelvo y repito, hay prioridades en los arrestos y entonces el oficial, si usted demuestra que usted está aquí bajo algún programa que lo protege, de pronto lo va a dejar ir, porque los oficiales también tienen gran grado de discreción, a no ser que lógicamente ya tengan una orden de arresto. Si tienen orden de arresto, ellos también tienen que cumplir las leyes y tienen que cumplir con lo que dice la orden. Pero si están haciendo unas redadas, si de pronto usted está en un lugar donde están arrestando a una persona con un delito y el oficial está con la intención de arrestar a todos los que estén indocumentados alrededor, pues el hecho de demostrar eso pudiese impedir un proceso. ¿Ok? Y no mienta, no mienta. O sea, es mejor decir, voy a ejercer mi derecho de quedarme callado, es la quinta enmienda de la Corte de la Constitución, y no que vaya a dar información falsa, porque cualquier cosa que usted diga puede ser utilizado en su contra, ¿ok? Si es información verdadera, puede ser utilizado en su contra, pero si es información falsa, también puede estar utilizada en su contra. Entonces es preferible que no diga nada, no diga nada, diga, prefiero quedarme callado, quiero consultar con un abogado antes de decir nada, ¿ok? La próxima. ¿Qué hacer después de una detención? Entonces, ya eso también más o menos lo hemos repasado. Contacte a un abogado lo antes posible, infórmele a su familia o a un amigo. Recuerda, por favor, el número A. El número A es el número alien, el número de inmigración que le asignan a todas las personas que están detenidas por inmigración. Porque es súper importante que ustedes se recuerden de ese número, porque desde ese punto en adelante, ese va a ser su número de referencia para todo, ¿ok? ¿Qué sucede con las personas que son detenidas por ICE? Muchas veces no son necesariamente detenidas en un centro de detención cerca de donde viven. Por ejemplo, en la administración anterior, a ver, antes habían muchas cárceles aquí en el estado de New Jersey, por ejemplo, Hudson County, el centro de detención del condado de Hudson, el centro de detención del condado de Essex, que tenían contratos con el gobierno federal para poder detener a personas indocumentadas dentro de esas cárceles. En la administración anterior, en la administración de Biden, esos contratos no se extendieron. Entonces, lo que pasó en la realidad es que en New Jersey, la única cárcel que teníamos para donde ponían a personas indocumentadas era la cárcel de Elizabeth. Y la cárcel de Elizabeth es una cosita así chiquitica, no podían poner a más de más o menos 300 personas. Entonces, ¿qué pasó? Inmigración detenía personas aquí en New Jersey y las mandaban literalmente para cualquier parte de los Estados Unidos. Pudiese ser Indiana, pudiese ser Texas, pudiese ser Arizona, la Florida. Entonces eso se nos convirtió a los abogados y a los familiares y a las personas que estaban detenidas en una pesadilla, porque pasaban días y los familiares no sabían dónde estaban sus familiares, los abogados no sabíamos dónde estaban o dónde están nuestros clientes. Entonces, en la mayoría de las veces es el mismo detenido el que va a tener la oportunidad de llamar a un familiar, ¿ok?
pero el detenido no necesariamente va a saber dónde está detenido. Pueda que sepa si estoy en Arizona, pero ¿dónde? ¿En qué parte de Arizona? ¿En qué centro de detención de Arizona? Entonces, si le da ese número de alien number, el número designado para inmigración al familiar, el familiar puede dárselo al abogado y ya con ese número, el abogado puede más fácilmente, no es que sea automático y rapidísimo, pero puede más fácilmente identificar la localidad donde está su cliente y por supuesto entonces hacer aplicaciones ante la corte para que lo dejen salir bajo fianza, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante aprenderse ese número. También ustedes están en su derecho en solicitar al oficial que le comunique al consulado que la persona está detenida. Y en muchos de los consulados hay algunas asistencias, no para representación personal ante los tribunales de inmigración, pero hay asistencias para las familias y para el mismo detenido, información básica. Entonces, el consulado también puede ser, lógicamente, un apoyo, ¿no? Guarde copia de sus documentos. Si usted no es ciudadano y usted por alguna razón en el pasado ha tenido algún problema con la policía, ha sido arrestado, ha sido citado ante la corte, le han dado algunos tiquetes por alguna violación de la ley, así no haya sido detenido, porque suele pasar. Comuníquele eso a su abogado, porque cualquier antecedente penal, así sea pequeño, puede tener graves implicaciones con su proceso de migración. Entonces, pues, sea completamente honesto con su abogado. No subestimen que porque no fui a la cárcel, que porque nada más me tocó pagar $100 de multa, es un problema pequeño, porque pueda que sí sea, pero pueda que no sea. Pero su abogado de migración es el que inequívocamente va a saber si eso puede ser un problema para su defensa. Ok, ¿qué más? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacer en la eventualidad de que sus derechos sean violados? Pues escribir todo lo que recuerde. Usted puede hacer nota de las insignias de los oficiales, las placas de los vehículos, de las patrullas. Obtenga información de testigos, personas que estuvieron alrededor, que observaron el maltrato. Si está lesionado, busque atención médica de inmediato, tome fotografías. Y pues también puede presentar una queja por escrito en la mayoría de los casos, si lo quieren de una forma anónima, a la División de Asuntos Internos de la agencia o de la Junta Civil que causó la queja. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar entonces un poquito sobre el plan de emergencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo ser proactivos? Bueno, ya sabemos que tenemos que tener un número de contacto, que tenemos que aprendernos el número A, que es el número asignado por inmigración. Tratemos de tener toda la documentación personal y familiar organizada y en un lugar seguro. ¿Por qué le recomiendo esto? Porque en caso de que una persona sea puesta en un proceso de deportación, la mayoría de las aplicaciones que se someten a la corte, no importa para qué tipo de proceso sea para que le cancelen la deportación o para asilo político, si la persona cualificaría para una visa humanitaria o algo así, se deben mostrar ciertas cosas, ¿no? Se debe mostrar que la persona ha tenido un buen carácter moral. ¿Cómo se demuestra eso? En la mayoría de las veces, una de las pruebas contundentes para un buen carácter moral es que las personas hayan hecho sus impuestos dentro de los Estados Unidos. Las personas, ustedes sabrán que están indocumentadas, pueden sacar un ITIN number y con ese ITIN number pueden reportar sus ingresos. Se les aconseja, no saben la importancia de declarar impuestos. Es la prueba número uno, no solamente de que están cumpliendo con las leyes de los Estados Unidos, sino que también
los pone presentes dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Porque hay muchas leyes que están condicionadas a que la persona haya estado dentro de los Estados Unidos por un número de años. Y como lo mencionaba anteriormente, en muchos estados anteriormente la persona no podía sacar una identificación, como la licencia de conducir. Entonces era muy factible, y todavía lo es, que las personas indocumentadas no tengan nada a su nombre. La cuenta bancaria la tienen a nombre del uno, el arriendo, el contrato de arriendo, si es que lo tienen, está a nombre de otra persona, el carro también estaba a otra persona. Entonces, cuando se necesitaba o se necesita la prueba, señor, muéstrame que usted llegó en el 2000 o en el año que sea, y no tienen nada. Entonces, los impuestos son súper, súper, súper importantes, regla de oro. Por ejemplo, los certificados de nacimiento de los hijos, los certificados de matrimonio, certificados de divorcio, esos son todos documentos que se deben tener a la mano si queremos ser precavidos, porque en el momento en que el abogado lo necesite o que ustedes lo necesiten, estando detenidos, pues no van a tener que esperar un cierto número de días o de semanas o de meses para obtener esos documentos. Si son documentos que, por ejemplo, han sido otorgados en nuestros países, un divorcio, un certificado de nacimiento de nuestros hijos, lógicamente van a estar en español. Cualquier cosa que se presente ante la corte tiene que estar debidamente traducida. Eso toma tiempo. Entonces, si quieren ser precavidos, tengan todos esos documentos a la mano. Si tienen niños menores, planifiquemos, ¿no? Planifiquemos en la eventualidad de una detención, quién podría cuidar a ese menor. Si ese menor, son cosas que nadie quiere pensar, son cosas que no queremos afrontar, son cosas que nadie quiere planear para una situación difícil, pero si la planeamos, pues nos puede ayudar, número uno, y número dos, nos puede ayudar a controlar un poco la ansiedad y la angustia que se está viviendo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los poderes de abogados, cuáles son los requisitos, qué hacer, qué consideraciones tener en cuenta. Lógicamente, por favor, tenga una consulta con un abogado. Ustedes no tienen idea, la mayoría de las veces cuando las personas se representan solas en un proceso de deportación, la ley de inmigración es muy compleja, ¿ok? Y no porque las circunstancias de una persona sean parecidas a la de la otra, quiere decir que el resultado sea igual. El resultado va a depender de muchos factores, no solamente cómo entró la persona a los Estados Unidos, sino también el entorno familiar, el comportamiento de esa persona. Eh, pero, ¿por qué no decirlo? También muchos de los beneficios son otorgados a discreción del juez. Entonces, pueden haber dos casos muy, muy parecidos y un juez da una decisión favorable y el otro no. Entonces, traten de verdad, de conseguir una representación y asegúrense que a donde van a ir a donde personas que sepan. Muchas veces nuestra comunidad acude a notarios, ¿ok? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en Estados Unidos el notario no tiene que ser un abogado. A diferencia de nuestros países, para que una persona obtenga el título de notario, obligatoriamente tiene que ser abogado. Entonces, pues, esa persona tiene tiene más conocimiento de la ley. En Estados Unidos, no. Un notario puede ser cualquier persona que no sea abogado, incluso que no sea profesional, y que simplemente recibe una licencia del Estado, porque esa persona su única función es dar fe que la persona que se presenta delante de él o de ella y que se identifica es la persona que realmente está firmando. Entonces, desafortunadamente, hay muchas personas que se toman ventaja de esa situación, que por la falta de conocimiento de las personas inmigrantes toman ventaja y pues estafan a las personas, y muchas veces se presentan peticiones a inmigración donde no hay ninguna viabilidad. Y lejos de ayudar a la persona, lo que hacen es que ahí sí la ponen en un riesgo de deportación. Entonces, por favor,
contacten con un abogado o un representante legal, contacten a una organización sin ánimo de lucro que sea reputable. Y para qué no decirlo, suena feo decirlo, pero ahorren dinero, porque sin recursos, desafortunadamente la experiencia pues va a ser mucho más dolorosa, mucho más demorada, mucho más angustiosa. Entonces, pues si estamos aquí para tomar precauciones, esas son las precauciones que tenemos que implementar. Ok, sigamos. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el poder de abogado. El poder de abogado es un documento que le permite a los padres designar a otra persona en caso tal de que el padre sea detenido o no sea detenido, pero que no pueda cumplir con las actividades de cuidar a su hijo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de deportaciones masivas, estamos hablando de posibles detenciones y arrestos, pues lógicamente el poder de abogado es un documento fundamental y que tendría un rol muy importante. Ahora, a pesar de que este documento se llama poder de abogado, no quiere decir que el apoderado, es decir, a la persona que ustedes le van a otorgar facultad para hacer ese papel de padre temporal, tenga que ser un abogado. Puede ser su hermano, puede ser su tío, puede ser un amigo, no importa quién, ¿ok? Ni tampoco necesariamente tiene que ser una persona que esté documentada. Ahora, dada la situación, lógicamente, que estamos viviendo, lo ideal es que sea una persona documentada. Pero habrán muchas circunstancias donde un indocumentado no tiene realmente a una persona de familia que tenga la suficiente confianza para darle ese cuidado de su hijo. Entonces, pues lógicamente tendrán que designar a una persona que sea indocumentada porque lógicamente esa persona va a cuidar de su hijo, que es la cosa más amada, la cosa más que necesita mayor protección. Entonces, en eso tenemos que ir con nuestro instinto, que va a ser una persona con quien ustedes inequívocamente puedan confiar y no tengan ninguna duda de que su hijo vaya a estar en peligro de ninguna naturaleza, ¿ok? Entonces, ya sabemos, no tiene que ser un abogado a la persona que ustedes le dan el poder. Y ustedes pueden ser, esos poderes pueden ser utilizados en situaciones específicas como viajes, emergencias, o cuando, ya lo dije anteriormente, los padres no pueden atender temporalmente a las necesidades del menor. Si vamos a la siguiente diapositiva, es un poco más explícita, nos va a hablar, ¿ustedes sí pueden ver ahí? Sí, ok. No, vamos a hablar un poquito de lo que debe decir el poder, de lo que es absolutamente necesario que tenga. Por supuesto, tiene que tener la identificación de las partes, ¿no? Entonces, el nombre completo de los padres, el nombre completo de la persona que recibe el poder, la autorización, y por supuesto, el nombre completo del menor. ¿Ok? Si pueden poner fechas de nacimiento, pues mejor para que no haya equivocación. Debe tener el motivo del poder, las razones por las cuales ustedes otorgan el poder, y eso va de la mano con el alcance del poder. Es decir, cuáles decisiones pueden o no tomar los apoderados, si son decisiones no solamente de recoger a los niños del colegio, sino si son decisiones médicas, si la persona va a poder viajar con el hijo. Y ahí también, así como ustedes pueden ser específicos de lo que puede hacer el apoderado, ustedes también pueden ser específicos de lo que no puede hacer el apoderado. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la decisión de hacer un poder de abogado es importante, pero también es importante que se tomen su tiempo para determinar a la persona correcta y que especifiquen hasta qué punto ustedes quieren darle autorización a ese tercero, ¿ok? Ahora, la duración del poder, por lo general, fuera del contexto de que si me arrestan, ¿ok? Por lo general, el poder tiene un inicio y una finalización.
Lógicamente, al hablar del escenario que si me arresta, pues nosotros no sabemos cuándo nos van a arrestar, cuándo nos van a deportar. Entonces, estoy hablando en contextos generales que por lo general tiene una fecha de inicio o finalización. En este contexto, pues lógicamente no va a tener esa fecha. Lo que va a tener es una condición. En el evento de una detención o en el evento de una deportación. ¿Por qué? Porque puede ser dentro de una semana, un año, 2 años, 3, o pueda que nunca. ¿Ok? Entonces hay una condición para que ese poder sea efectivo. Y debe estar firmado por los padres, lógicamente, dependiendo en el estado donde esté. En el estado de New Jersey no se requiere que el apoderado reciba, pero depende del estado donde esté, se requeriría de la firma del apoderado. Y lo que sí tiene que ser es que tiene que estar notarizado. Para eso sí que se requiere un notario o un abogado aquí en los Estados Unidos, pues lógicamente puede hacer el papel de un notario. ¿Ok? Para que tenga validez. Ok, ¿qué más? Sigamos, por favor. Bueno, esto prácticamente son las mismas cosas. Consulte con un abogado, redacte el documento apropiadamente, notarícelo y bueno, por último, pues entréguele ese documento a las personas que usted considera que lo deben tener, no solamente el apoderado, pero de pronto un familiar también. Es decir, por ejemplo, tengo una hija de 17 años y tengo un hijo de 7 años. O tengo una hija de 18 años, ya es mayor de edad. No tengo la obligación necesaria de hacer un poder de abogado para esa hija porque ya es mayor de edad, pero por su corta edad no le quiero dar el cuidado de mi hijo de 7 años a mi hija de 18 porque es demasiado y ella no puede, ¿ok? Pues la hija de 18 años debe tener copia de ese poder para que ella sepa dónde va a estar su hermanito, su hermanita, se comunique con el apoderado, etcétera. Y así sucederá si ustedes consideran que es importante que la escuela tenga copia. Depende de las circunstancias personales, ¿verdad? O sea, no todos los casos son iguales. Hay personas que tendrán confianza de pronto con un profesor o con la madre de un compañerito. Hay personas que dirán, no, eso es un asunto muy privado, yo no quiero compartir esto con nadie. Utilicen su juicio y pues tomen las decisiones pertinentes a su caso. Ok, ¿qué más? Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo poder evitar la deportación. Pues ya sabemos que hay ciertas cosas como redadas, que hay ciertas cosas que si de pronto estamos en el momento equivocado, en el lugar equivocado, no están en nuestro control, ¿ok? Pero hay otras que sí tenemos control. Mantengamos un bajo perfil, evitemos acudir a sitios muy concurridos y problemáticos, sobre todo en este momento. Ya sabemos que se están haciendo redadas, sobre todo si son sitios problemáticos, pues ya sabemos que están buscando a personas que han cometido crímenes. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. En la medida necesaria, no tengan ningún contacto con la policía. ¿Qué quiere decir eso? Tenga cuidado con las normas locales, no esté manejando bajo la influencia del alcohol, ¿ok? Porque puede que no esté en un lugar concurrido o problemático, pero si estaban manejando bajo la influencia del alcohol, tiene muchas más probabilidades de que la policía lo arreste y inmigración rutinariamente va a visitar a los centros de detención. Entonces ahí de pronto lo pueden arrestar por una cosa menor, pero pues puede tener implicaciones. Respeten las normas locales, estatales y federales. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo muy crítico, como ustedes sabrán, en muchos de los estados, incluyendo New Jersey, ya el uso de marihuana recreacional es legal. Las personas pueden portar su marihuana, pueden utilizarlas y no les pasa nada. Pero tengan en cuenta que la ley federal es completamente diferente y la ley de inmigración es federal. Entonces, a pesar de que en el estado de New Jersey solamente por consumir marihuana recreacionalmente no va a tener ningún problema,
Si en el proceso de deportación de pronto se supo que la persona tuvo algo que ver con el consumo, con el aporte o incluso por haber estado trabajando en las despensas de marihuana, podría crearle un problema. Entonces toca tener en cuenta de eso, ¿ok? Por ejemplo, si las personas vienen con visa de turistas, estamos viendo, por ejemplo, que últimamente cuando entran por los aeropuertos y se presentan por inmigración, los oficiales son muy incisivos en preguntar cuándo fue la última vez que estuvo aquí, por qué estuvo aquí por tanto tiempo, y están tratando de sacarle la información a la persona porque estuvo aquí 2, 3, 4 meses para que la persona admita de que estuvo trabajando. Entonces, ahí la persona también tiene que tener muchísimo cuidado de no dar más información, porque las visas son específicas con el propósito que dice la visa. Si es una visa de turista, viene a turistear, viene a visitar a un familiar y no más. Esa visa no le da la autorización a la persona para trabajar ni para estudiar tampoco. Entonces, tenemos que tener precaución con eso. Eso es para las personas que no son residentes. Ahora, podemos pasar a la próxima. Para las personas que son residentes, pues lógicamente hacernos ciudadanos lo más pronto posible. Si las personas han cometido algún delito, la recomendación es que no salga de los Estados Unidos. En nuestra oficina lo vemos con mucha frecuencia, que residentes van, vienen, han viajado, han entrado y nunca han tenido problema. Y de repente, en el último viaje, ¡pum!, salió un arresto que tuvo hace 15 años y que no fue problema en los últimos 14 años de entradas y salidas, pero de repente salió. Entonces, sabemos que las cosas se van a apretar, sabemos que las cosas se van a poner más duras, tengamos cuidado. Como les dije anteriormente, mucho cuidado con manejar bajo la influencia, mucho cuidado con la violencia doméstica, eso también son casos que atraen mucho a la policía, lógicamente, y que pueden desencadenar en un proceso de deportación. Esto es un tema bastante delicado porque desafortunadamente a veces en circunstancias donde realmente la persona debe obtener una protección temporal y pues que esté protegida de una violencia doméstica, pues también es un arma de doble filo porque a veces las víctimas se sienten intimidadas y se sienten con miedo de llamar a la policía precisamente por un proceso de deportación. Pero pues lógicamente la regla de oro es el cuidado, la protección inmediata de la persona. Si la persona está en una situación violenta, en una situación de peligro, pues definitivamente deben llamar a la policía para la protección inminente. Ok, para las personas que ya son residentes, nunca vaya a firmar un formato 407, que es la renuncia a la residencia, porque a veces las personas que son residentes salen de los Estados Unidos, permanecen por fuera de los Estados Unidos por un periodo largo, a veces más de 6 meses, y a veces cuando entran, inmigración les dice, mire, firme aquí. No firmen nada, ya lo habíamos revisado anteriormente, la regla de oro es no firme nada hasta que no hable con un abogado. Si le tienen que quitar la residencia, que sea inmigración el que haga el proceso, pero usted no renuncia a eso. Y últimamente, pues todos sabemos, las redes sociales, todos los utilizamos, ponemos cosas, pero así como nosotros lo utilizamos para propósitos sociales y de distracción y todo, los oficiales de las autoridades también lo están utilizando para ver más información, para las investigaciones, para verificar si las peticiones que se están sometiendo, por ejemplo, las peticiones familiares son verdaderas o no. A veces las personas pues hacen comentarios de algunas asociaciones con personas que están metidas en alguna actividad ilícita. Entonces, todo eso, así como nosotros lo utilizamos, el gobierno lo está utilizando. ¿Qué más? Yo creo que hasta ahí llegamos. Sí, efectivamente, hasta aquí llegamos. Aquí tienen otro QR code que le va a llevar esta vez a la guía del inmigrante.
La Guía del Inmigrante es una revista que nosotros publicamos periódicamente, donde constantemente le estamos dando información a la inmigración, a la comunidad, de cosas recientes, de cambios, de políticas que se estén implementando y lógicamente pues, consultas que son prácticas para todos ustedes. Como ya les dije, nosotros estamos localizados aquí muy cerquita en el centro, en el Center City Mall, en el mall de acá del centro de Patterson, que queda en la 301 de la Main Street. Y ahí está nuestro teléfono. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a proceder con las preguntas del público y luego procedo a leer las preguntas que